¿Alguna vez os habéis preguntado quién controla de verdad el sistema financiero mundial desde las sombras? No, no es BlackRock ni los grandes bancos que siempre salen en las noticias. La realidad es que existe una entidad que mueve los hilos, que dicta las políticas monetarias a nivel global y que en última instancia marca el rumbo de la economía de todos los países. La mayoría de la gente ha oído hablar de la Reserva Federal, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, también del Banco Central Europeo o incluso del Fondo Monetario Internacional, el conocido FMI. Pero muy pocos saben que por encima de todos ellos hay una institución que actúa como un banco jefe al que coordina sus movimientos y define las reglas del juego financiero mundial. Y no está en Washington, D.C., como dicen en inglés, ni tiene nada que ver con los políticos ni de izquierdas ni de derechas. Tampoco tiene su centro de operaciones en Wall Street o ni siquiera en América. Su sede está en una torre circular en Basilea, en Suiza, un edificio bastante discreto además, donde unas 6 veces al año se reúnen los banqueros centrales más poderosos de todo el planeta. Ahí, a puerta cerrada, se sientan los responsables del dinero de todo el mundo, literalmente. Esa institución se llama Banco de Pagos Internacionales, o el BIS, por sus siglas en inglés. El BIS es conocido como el banco de los bancos, el banco de los bancos centrales, porque se sitúa por encima de todos ellos y coordina su actuación. Aunque la mayoría de la gente no haya oído hablar de este nombre jamás, dentro del sector financiero se le considera probablemente la institución más poderosa e intocable de todo el planeta. Su función va mucho más allá de lo que parece. No solo asesora o coordina, sino que establece las normas que todos los demás deben seguir. Para que os hagáis una idea, los bancos centrales, como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, todos funcionan dentro de los marcos que el BIS define. Es decir, ellos no dictan las reglas, sino que las acatan. En esa torre de Basilea se celebran reuniones cada 2 meses. No son simples conferencias técnicas ni cenas informales, sino que son encuentros extremadamente discretos donde los banqueros más influyentes de todo el mundo discuten el rumbo de la economía mundial. No hay cámaras, ni periodistas, ni ruedas de prensa, ni votaciones, ni nada por el estilo. Solo ellos, tras puertas cerradas, decidiendo cuestiones que acabarán afectando a miles de millones de personas. Literalmente a todos los ciudadanos del planeta. Las cenas de esas reuniones se celebran en los pisos más altos de este edificio, con vistas espectaculares a los Alpes suizos. Pero no son cenas de cortesía ni de relaciones públicas, no es networking. Lo que ahí se trata de forma discreta forma parte de lo que el BIS llama su diplomacia discreta, un eufemismo elegante para describir negociaciones privadas que pueden cambiar los mercados mundiales sin que nadie se entere. Lo más sorprendente es que las decisiones que salen de esas reuniones no pasan por ningún tipo de control público. No las revisa la prensa, no las vota ningún gobierno, ni se someten a las opiniones de los ciudadanos, y sin embargo sus consecuencias sí llegan a todos nosotros, desde las subidas y bajadas de los tipos de interés hasta las políticas de rescate bancario o la cantidad de dinero que circula en cada país. En definitiva, el BIS es el auténtico epicentro del sistema financiero mundial. Mantiene un perfil bajo, casi invisible, pero sus decisiones influyen en la economía de todo el planeta. Mientras los gobiernos cambian, los políticos discuten en televisión, el BIS sigue ahí, operando en silencio desde su torre suiza y moviendo los hilos del dinero global. Para entender cómo el Banco de Pagos Internacional, este BIS, llegó a tener tanto poder, hay que mirar un poco hacia atrás, a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Su creación, en teoría, fue algo puntual y con un objetivo muy concreto: gestionar los pagos de las reparaciones de la guerra que Alemania debía hacer a países como Francia y Bélgica. El BIS se fundó entonces en 1930 y su función inicial era bastante técnica, una especie de cámara de compensación internacional que ayudaba a mover dinero entre gobiernos. Lo curioso es que esa tarea duró muy poco. En 1932, 2 años más tarde, Alemania dejó de pagar esas reparaciones y en teoría el banco debería haberse disuelto. Sin embargo, eso no ocurrió. En lugar de desaparecer, el BIS se reinventó y se mantuvo vivo, transformándose poco a poco en el punto de encuentro secreto de los banqueros centrales más importantes del mundo. Desde entonces ha permanecido ahí, en Basilea, Suiza, fuera del alcance de los gobiernos y de los ojos públicos. Con el tiempo el BIS pasó de ser una institución casi burocrática a convertirse en el núcleo del sistema financiero internacional. Su supervivencia no fue casualidad, lógicamente. De hecho, muchos economistas creen que su permanencia formaba parte de un plan más amplio: crear un organismo capaz de coordinar
la política monetaria global sin depender de ningún gobierno, con independencia total y sobre todo con inmunidad legal absoluta. Una de las pruebas más claras de su poder es que ni siquiera la Segunda Guerra Mundial consiguió detenerlo. Mientras los países del mundo estaban enfrentados, aliados y potencias del eje bombardeándose mutuamente, los representantes de sus bancos centrales, de cada uno de esos países, seguían reuniéndose en Basilea bajo el techo del BIS. Imaginad la situación, los países estaban en guerra, pero sus banqueros se seguían sentando juntos a hablar de dinero y de cómo mantener el sistema financiero en pie. Eso ya dice mucho del papel del BIS. No era ni es un simple banco, era y sigue siendo un centro de poder financiero que trasciende gobiernos, fronteras y conflictos. Con el paso de los años, el BIS dejó claro que su objetivo ya no era gestionar pagos, sino coordinar el sistema monetario global. Se convirtió en una especie de nervio central de la economía mundial, una organización diseñada para sobrevivir a guerras, a crisis y cambios políticos. Y vaya si lo ha conseguido. A lo largo del siglo XX mismo, el BIS fue ganando peso como el espacio donde definía las normas del sistema financiero moderno. Las decisiones que ahí se tomaban acababan influyendo en los tipos de interés, en los flujos de crédito internacional, incluso en cómo los bancos de cada país debían gestionar sus reservas. Básicamente el BIS pasó a ser el mando central del dinero. Hoy en día, el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, está por encima de 63 bancos centrales, entre ellos la Reserva Federal, de la que tanto se habla en el mundo del trading, en las noticias, y sin embargo hay ese BIS por encima incluso, pero también por encima del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco Popular de China, de todos. Todos ellos son miembros del BIS y de una manera u otra responden a sus directrices. Es decir, vuestro banco local obedece al Banco Central de vuestro país, pero ese Banco Central obedece al BIS. Así es la jerarquía real del sistema financiero mundial. Además, el BIS cuenta con un nivel de inmunidad y secretismo impresionante. Sus oficinas no pueden ser registradas ni por las autoridades suizas, sus empleados no pagan impuestos y están protegidos de cualquier tipo de juicio. Imaginaros esto, ¿no? Ningún gobierno puede auditar sus cuentas ni investigar sus operaciones. En otras palabras, el BIS existe por encima de la ley nacional, operando en un terreno propio, casi como si fuera una especie de Vaticano del dinero. Y aunque pocas personas sepan de su existencia, sus decisiones afectan a cada economía del planeta, desde las más grandes hasta las más pequeñas, desde las más occidentales a las más emergentes. El poder real del Banco de Pagos Internacional no solo viene de su influencia, sino de su estatus legal. El BIS no responde ante ningún gobierno, tiene inmunidad total. Sus propiedades, los archivos, los activos no pueden ser registrados, ni confiscados, ni investigados por ninguna autoridad, ni siquiera por la propia autoridad de Suiza, el país donde se encuentra la sede, ¿no? Y esto significa que ningún juez puede ordenar una auditoría, ningún político puede exigirle transparencia y ningún ciudadano puede pedirle explicaciones. El BIS no paga impuestos, sus empleados gozan de protección diplomática y no pueden ser procesados por ningún tribunal. Es una organización con su propio marco jurídico, casi un estado dentro de un estado. Imaginad algo así como el Vaticano del dinero, como digo. Es un lugar donde las decisiones financieras más importantes del planeta se toman en silencio, sin cámaras y prensa, sin votaciones, mientras los gobiernos se someten a elecciones y los ciudadanos discutimos sobre economía en la tele o en los canales de YouTube. El BIS simplemente, en cambio, actúa y sus decisiones, aunque nadie las vote, cambian el rumbo de los mercados, las monedas y las políticas monetarias de medio mundo. Para que lo entendáis fácilmente, cada banco central, los que hemos dicho como el Banco de Inglaterra, el de Japón, el de España, la Reserva Federal Estadounidense, responde a las reglas y estándares fijados por el BIS. Cuando el BIS decide ajustar un marco regulatorio o una norma, todos los bancos del mundo deben acatarlo, ¿vale? Deben adaptarse a ello. De ahí nace, por ejemplo, los famosos acuerdos de Basilea, que determinan cuánto riesgo puede asumir un banco o cuánto capital tiene que tener como reserva. Y sí, esos acuerdos no los decide ningún parlamento. Se redactan en esa torre de marfil, literalmente, ¿no? En Suiza. El BIS no necesita aprobar leyes porque ya dicta las normas que todos acaban siguiendo. Y su poder no está en los titulares, sino en los marcos técnicos que rigen las finanzas globales. Mientras el público ve el resultado, en el sentido de que vemos subidas de tipos, crisis de liquidez, rescates bancarios, las cuentas se deciden entre esas paredes. Por eso casi nunca oiréis a un político mencionar al BIS. No lo harán porque ni siquiera
tienen autoridad sobre él y no se les permite hablar de ello. El BIS funciona como un centro de, digamos, mando silencioso, ¿no? Dirige la orquesta, pero deja que otros se lleven los aplausos o los abucheos. Y cuando menos se hable de él, mejor le va. Esa discreción no es casualidad, es parte del diseño del sistema. El Banco de Pagos Internacionales no solo manda sobre el sistema actual, también está diseñando el siguiente. Desde hace más de una década el BIS lidera la transformación hacia un modelo completamente digital. Lo llaman innovación monetaria, pero en realidad están construyendo la arquitectura del nuevo sistema financiero global. Su gran proyecto son las monedas digitales de los bancos centrales, las conocidas CBDCs por sus siglas en inglés, aunque aquí ya sabemos en Macroespeculador hemos comentado cómo en realidad las CBDCs serán las stablecoins, pero disfrazadas. Es decir, las CBDCs y las stablecoins son lo mismo. Las stablecoins reguladas que pasen la regulación serán como una CBDCs pero con un nombre más bonito. A través de su departamento de desarrollo, el BIS, de hecho se llama concretamente BIS Innovation Hub, están conectando a los bancos centrales del mundo, incluidos la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, para diseñar lo que ellos mismos definen como el futuro del dinero. Y no es una teoría, está documentado. El BIS lleva años publicando informes donde explica que estas monedas digitales permitirán un sistema más eficiente, moderno y transparente. Pero, entre líneas, se esconde el verdadero objetivo, que es control total. Las monedas digitales, las criptomonedas, no son solo dinero electrónico, son dinero programable. Eso significa que cada transacción podría ser trazada, supervisada y en algunos casos condicionada. Un sistema donde cada euro, dólar o yen pueda tener reglas específicas, cuándo se pueda gastar, en qué se puede usar o incluso si se puede caducar. Todo gestionado desde la infraestructura que el BIS está ayudando a construir. Y lógicamente el cambio no será de un día para otro, lo están introduciendo poco a poco, primero como proyectos pilotos, luego como programas experimentales y finalmente como algo normal y cotidiano. Cada paso se presenta como un avance tecnológico, ¿no? Una mejora del sistema, pero en el fondo el resultado es el mismo, menos privacidad y más control. El BIS lo sabe y lo promueve como una evolución natural del dinero físico hacia el digital, pero no se trata solo de modernizar, se trata de reescribir las reglas del dinero. Hasta ahora el efectivo era anónimo. Las transacciones en metálico no dejaban rastro. Con las monedas digitales, en cambio, que son emitidas por los bancos centrales, cada pago quedará registrado en tiempo real. Y esa información en manos del BIS y sus socios es poder. Poder para rastrear, para condicionar y para decidir cómo circula el dinero en la economía. Ya no se trata de influir en los bancos, ahora se trata de influir directamente en nosotros, en cómo compramos, cómo ahorramos y cómo usamos nuestro dinero. El BIS no está adaptándose al mundo digital, lo está creando. Es el arquitecto de la nueva era financiera, el que define cómo funcionará el dinero del futuro y quién lo controlará. Y todo, una vez más, desde esa torre discreta en Basilea. Mirad, cuando el mundo se tambaleó en 2008, la mayoría pensó que fueron los políticos Wall Street quienes idearon esos rescates, ¿no? Pero no fue así. El plan que salvó a los grandes bancos durante la crisis financiera no nació en Washington ni en Nueva York, sino en Basilea. Mientras los mercados se hundían y los gobernantes intentaban reaccionar, los banqueros centrales ya sabían primero qué iba a pasar, pero después se reunieron en secreto en el Banco de Pagos Internacionales, en el BIS. Y ahí, lejos de la prensa y de la opinión pública, diseñaron el mapa del rescate global, que lógicamente habían ideado ellos al principio. Es decir, crean el problema para después crear la solución y así implementar todo lo que desean con la excusa de que así no volverá a pasar. Así que ahí decidieron las medidas, los paquetes de liquidez y los mecanismos de emergencia que se definieron, salieron de ahí, de esas reuniones. Y luego cada país aplicó las instrucciones. El BIS no dio discursos ni salió en los titulares, pero fue quien coordinó la respuesta mundial. Su poder no se basa en mandar órdenes públicas, sino en marcar el marco de actuación. Los bancos centrales, desde la Reserva Federal de Estados Unidos hasta el Banco de Inglaterra, de España o el Banco Central Europeo, siguieron esas directrices al pie de la letra. Y desde entonces, pues el sistema se reorganizó para que cuando llegase la próxima crisis, que llegará y lógicamente también planificada, todo estuviera ya preparado. De hecho, justo después del colapso de 2008, el BIS creó una nueva institución bajo su paraguas, el Financial Stability Board, el Consejo de Estabilidad Financiera.
En teoría, su objetivo era evitar otra crisis. En la práctica, su función es coordinar la respuesta cuando vuelva a ocurrir. Y eso es lo más importante. ¿Cuándo? No si vuelva a ocurrir, sino cuándo vuelva a ocurrir. El BIS y el FSB trabajan entonces como un cerebro financiero conjunto. El primero supervisa el sistema y el segundo ejecuta las medidas. Ambos están fuera del control político y ambos operan bajo la misma inmunidad, lógicamente. Por eso cada vez que hay una crisis, ya sea un colapso bancario, una pandemia o una emergencia de liquidez, la respuesta global sigue un patrón casi idéntico. Las ruedas de prensa cambian, los nombres de los ministros también, pero las decisiones se parecen demasiado. No es coincidencia, sino que es coordinación, un guión que se repite una y otra vez. El BIS lleva casi un siglo escribiendo ese libretito, ¿no? Y adaptándolo a cada época, desde las guerras hasta las burbujas financieras. Su papel ha sido siempre el mismo, mantener el control del sistema sin importar el coste ni las consecuencias. Y si algo tiene claro el BIS es que las crisis no se improvisan, sino que se gestionan. Cuando todo parece colapsar, ellos ya tienen preparado un guión, un siguiente movimiento. Por eso cada crisis acaba reforzando su poder. Y cuanto más inestabilidad hay en el mundo, más fuerte se vuelve la institución que supuestamente vela por la estabilidad. Para el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, la próxima gran crisis que viene no es una posibilidad, sino que es una certeza. Ellos no se preguntan si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá. En Basilea todo está preparado para ese movimiento. El BIS lleva años trabajando en los marcos que se activarán cuando el sistema vuelva a tambalearse. No improvisan, sino que tienen plantillas, protocolos, sistemas y mecanismos diseñados para cada tipo de colapso. Su objetivo oficial es mantener la estabilidad financiera global, eso dicen. Pero la realidad, ya os digo, es cada vez que haya una crisis, el BIS sale más fortalecido. Después del colapso de 2008 crearon el Financial Stability Board, que hemos mencionado ya, el FSB, una entidad gemela que depende, como digo, directamente del BIS. Y el FSB fue presentado como una organización de prevención, pero su papel real es el de coordinar la reacción cuando el sistema se rompa. Cuando el sistema se rompa. Y ese momento llegará. Ellos mismos lo admiten en sus informes. Hablan de próximas disrupciones financieras y de la necesidad de reforzar la cooperación internacional para enfrentarlas. Palabras que son muy elegantes para describir, en el fondo, el mismo proceso de siempre. Concentración de poder y control. Cada crisis permite implementar nuevas reglas, nuevas estructuras y nuevas formas de control. Así, paso a paso, van reescribiendo el sistema financiero global. El BIS no solo se prepara para gestionar la próxima crisis, sino para aprovecharla. Porque cada colapso es una oportunidad para avanzar su agenda. Durante las crisis, la gente acepta medidas que en tiempos normales rechazaría. Y eso lo saben perfectamente. Por eso, cuando el caos empiece, las soluciones ya estarán listas. El nuevo marco monetario, las monedas digitales, las criptos, las normas de liquidez, todo estará preparado para ser aplicado, entre comillas, de emergencia. Lo que parece improvisado será en realidad la ejecución de un plan que llevan años redactando. El BIS ya lo probó en 2008, lo perfeccionó durante la pandemia y ahora está afinando los detalles para la siguiente fase. Esa fase no será solo económica, será estructural, una transición completa hacia un sistema financiero totalmente digital, monitorizado y centralizado. Y lo harán como siempre desde las sombras. El público verá solo la crisis, verá el pánico en los mercados, las ruedas de prensa, las promesas de rescate de los políticos y algunas instituciones, pero lo que no verán serán la mano que guía todo esto. El BIS y el FSB, trabajando juntos desde Basilea, actuarán como el centro de mando del rescate global. Y una vez pase la tormenta, el mundo despertará en un nuevo sistema financiero más digital, más dependiente y mucho más controlado, porque en el fondo el BIS no busca evitar el colapso, busca dirigirlo. Y cuando ocurra, ellos ya tendrán la solución lista. Todo lo que este BIS, este Banco de Pagos Internacionales, ha hecho hasta ahora parece apuntar a una misma dirección. Un sistema financiero totalmente digital, donde cada transacción puede ser rastreada, medida y, si lo deciden, controlada. Y, lógicamente, no es una conspiración, sino que es una transición planificada, lenta pero constante.
El BIS lleva años describiendo lo que son los fundamentos de este nuevo modelo, apoyándose en los bancos centrales de todo el mundo. El papel de los gobiernos es secundario en el fondo, actúan como simples intermediarios que aplican lo que el BIS ya ha decidido. Y aunque la mayoría de la gente ni siquiera haya oído su nombre, las decisiones tomadas en esa torre de Basilea se sienten en todas partes, en los tipos de interés, en la inflación, en el precio del dinero y en la manera en que los bancos actúan con nosotros. Cada paso parece llevar al mismo destino, ¿no? La creación de un sistema unificado, sin efectivo y completamente centralizado. Un sistema donde la privacidad será reemplazada por trazabilidad y la libertad financiera por supervisión. El BIS, además, no lo oculta. En sus propios documentos habla de monedas programables y de transparencia absoluta en los flujos financieros. En otras palabras, dinero que puede ser controlado por código. La promesa de modernización se convierte en un mecanismo de control total. Y lo más sorprendente es que todo se está implementando delante de nuestras narices, a la vista de todo el mundo. Presentado como una revolución tecnológica, como un progreso inevitable, como el siguiente paso lógico en la historia del dinero. El BIS ha sobrevivido guerras, crisis y cambios políticos, no depende de nadie y responde solo ante sí mismo. Por eso ha conseguido mantenerse durante casi un siglo sin perder poder y ahora, con la llegada de las criptomonedas, está más cerca que nunca de completar su objetivo. Controlar no solo a los bancos, sino también a las personas. No se trata ya de coordinar economías, sino de rediseñar la relación entre el dinero y quienes lo usan. En este nuevo modelo, cada pago, cada compra, cada movimiento económico quedará registrado en una base de datos global. La excusa será la seguridad, lógicamente, esa es la excusa, pero el resultado es la dependencia. Y cuando eso ocurra, el BIS habrá terminado su obra. Un sistema financiero que no necesita gobiernos, ni fronteras, ni aprobación pública. Es un sistema en el que el dinero dejará de ser nuestro y pasará a ser una herramienta de control. Y lo más irónico de todo esto es que mientras creemos que se trata de progreso, ellos simplemente están cerrando el círculo. El plan no es nuevo, solo está llegando a su fin. Mirad, la pregunta que nos viene en este tipo de episodios a todo el mundo es ¿qué puedo hacer al respecto? Y parece una tontería, y es lo más simple del mundo, pero a la vez lo más complicado del mundo, y es hacer más dinero, generar más riqueza, multiplicar tu patrimonio, porque quien tenga la libertad de dinero significa que ha ganado la libertad de tiempo, porque todos gastamos tiempo de vida para generar dinero. Cuanto más baja el valor del dinero, más ligado estamos a él. Y yo hace años ya que especulo con mi patrimonio, especialmente desde la pandemia, que ahí se me abrieron los ojos y dije, esto tengo que apretar el acelerador. Si quieres apretar el acelerador conmigo y volverte un macroespeculador de ciclos, considera unirte a la Alianza Macroespeculadora con el enlace que tienes en la descripción. Ahí comparto mis análisis de ondas, los principios de ondas de Elliott que utilizo para anticipar el mercado, los movimientos y los activos más fuertes, pero también tienes indicadores propios, reuniones semanales, newsletters privadas y un montón de cosas más. Desafortunadamente, pero tenemos ya las 150 plazas cubiertas desde hace unos meses. Este 2025 no habrá plazas disponibles, pero te puedes apuntar a la lista de espera con el mismo enlace en la descripción, para que te avise antes que nadie y asegurar tu plaza en la Alianza Macroespeculadora. Seguramente para 2026, a principios de ese primer trimestre, sacaremos de 5 a 10 plazas y serás avisado con antelación antes que nadie para avanzarte al resto y así poderte avanzar a los mercados, al movimiento de mercado. Nos veremos en el próximo episodio de Mi Lado Macroespeculador.